A las 7 de la mañana, 38 minutos, saludó a Juan Carlos Buitrago, él es director de la Red de Banco de Alimentos de Colombia. Esto porque hay una cifra preocupante, más de 19 millones de personas, de colombianos, tienen ingresos promedio entre los 354.000 pesos mensuales. ¿Qué compra uno con 350.000 pesos mensuales cuando hay que pagar responsabilidades como el arriendo, el colegio, los servicios, el mercado? ¿En qué se convierten realmente estos ingresos? Y pues también hay un alto porcentaje de población que ni siquiera alcanza a este valor. Vamos a hablar precisamente con él para que nos hable un poco de esta circunstancia en el caso de Colombia, en el caso de Boyacá. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a la información. Carolina, buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, preocupante esta situación, pues hace muy poco se conoció el informe de la CEPAL en donde Colombia ocupa un lamentable lugar en materia de pobreza extrema. Pues usted cuéntenos un poco cómo desde el Banco de Alimentos ustedes han hecho ese análisis de la capacidad de ingresos que tienen los colombianos, la capacidad de adquisición por lo menos de lo básico, de los elementos básicos de la canasta familiar, y cómo están sobrellevando esta situación los colombianos, tantos colombianos además. Claro, Carolina. Entonces, en este momento, el 39% del país, que son cerca de 19.6 millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza y tienen ingresos mensuales promedio de 354.000 pesos. Dentro de esos 19.6 millones de personas, hay 6.1 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Es el 12% del país, con ingresos promedio de 161.000 pesos. Desde los bancos de alimentos hicimos un estudio, nos preguntamos, con estos precios de los alimentos que tenemos hoy tan altos, ¿cuánto cuesta alimentarse de manera adecuada? Entonces hicimos un análisis muy juicioso, hicimos un estudio de costos de los precios de los alimentos e hicimos un análisis de una cosa que se llama el plato saludable de la familia colombiana, el estándar óptimo de alimentación, que es lo que tiene que comer un colombiano durante un mes de manera óptima. Y el resultado es que alimentarse durante un mes en Colombia cuesta cerca de 423.000 pesos, alimentarse de manera óptima. ¿Qué significa todo esto? Que por lo Juan menos... Carlos, pero lo quiero interrumpir ahí un poquito. ¿Ese valor de los 400.000 pesos y algo más es por persona? Por persona, sí señora. O sea que una familia con 3, 4 miembros, pues tiene que pensar más o menos en 2 millones de pesos. Exactamente. Este es un análisis de la alimentación óptima, de los estándares nutricionales óptimos, y entonces, pues lo que les estaba contando es, si una persona durante un mes, pues solo para alimentarse cuesta 423.000 pesos, pues imagínense estos 19 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza y que viven con 354.000 pesos para pagar arriendo, transporte y alimentación, están en inseguridad alimentaria y hoy la están pasando bastante mal. Juan Carlos, esto por supuesto que se ha venido generando año tras año. Pareciera que después de la pandemia esto agudizó. No hay políticas claras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo permitimos que tanta gente llegue a estos niveles de pobreza y de pobreza extrema, siendo un país en teoría tan rico en materia, por ejemplo, de producción de alimentos? Hablando, hace muy poco también escuchábamos, por ejemplo, la cifra de la cantidad de comida que se desperdicia en el país. ¿Cómo permitimos que esto llegue a ese punto? De acuerdo, Carolina. En Colombia, pues, y les voy a dar los datos, en Colombia se están botando a la basura 9.7 millones de toneladas de alimentos. Se está botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Y con lo que botamos en Colombia al año, pues podríamos acabar el hambre en Colombia. El problema, Carolina, del hambre es un problema multidimensional, hay muchas cosas que lo afectan, y Colombia particularmente, cuando uno mira a Colombia frente a la región, frente al mundo, pues en Colombia estamos en crisis alimentaria, y voy a mencionar 4 o 5 factores, digamos, que afectan la seguridad alimentaria. Uno, el desplazamiento de personas por grupos armados ilegales. Colombia es el 4º país del mundo que tiene más personas desplazadas por culpa de la violencia. 2, la migración. Colombia es el país de América Latina con más migrantes venezolanos y esto afecta a la seguridad alimentaria. 3, el confinamiento. Por culpa de la violencia hay regiones del país a las que no se pueden ingresar alimentos o a las que las personas no pueden salir para comprar alimentos por fuera. Este confinamiento afecta a la seguridad alimentaria. 4, los desastres naturales
cada que hay desastres naturales, ahora que acabamos de pasar fuerte ola invernal, pues esto afecta a la seguridad alimentaria del país. Y quinto, lo decías muy bien, la pobreza. Sí, la pobreza es la principal causa del hambre en el mundo, y con la pobreza que tenemos en Colombia y la desigualdad que tenemos en Colombia, Colombia es uno de los países, de los 7 países más desiguales del mundo, pues esto afecta a la seguridad alimentaria del país. Bueno, Juan Carlos, usted cita pues esas 4 o 5 dificultades, pero ¿qué hacer? Porque normalmente cuando se empiezan a generar y discusiones sobre el particular, obviamente hablan que Colombia tiene todo el potencial, que tenemos todas las condiciones climáticas, que podemos alimentarnos muy bien, que tenemos antes la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional y a nivel mundial, pero la realidad pues que usted acaba de mostrarnos es una realidad que muchas personas, a veces ni los medios de comunicación hacen visible. ¿Qué hacer precisamente para garantizar una seguridad alimentaria mínima, óptima, para las familias? Y se lo pregunto porque pues hay unas situaciones que usted ya citó, pero también hay unas situaciones muy particulares, y hablo del campo boyacense. Ellos prefieren sacar sus alimentos y venderlos y no alimentarse bien. Esa es una de las situaciones. Hay otras situaciones. Usted ha dicho el desperdicio de alimentos es grandísimo en el país, y pues no sé si es que los comerciantes o quienes comercializan eso no lo entienden y dejan perder esos alimentos en vez de donarlos pues para acabar pues este tema de hambre en algunos sectores poblacionales. Bueno, muy bien. Ese tema que estamos tocando es muy amplio. Voy a contar pues como 1 o 2 factores, digamos, principales en este reto que tenemos en Colombia para que no tengamos hambre en el país. Entonces, lo primero es cómo nos organizamos desde el campo, desde el agro. En Colombia no tenemos planes de abastecimiento de alimentos regionales bien organizados, es decir, en Colombia no tenemos estudios y análisis que entiendan la oferta y la demanda de los alimentos. Cuántas personas necesitan qué alimentos para que luego desde la producción agropecuaria se pueda planear la producción agropecuaria para que se produzcan los alimentos que se necesitan. Como no tenemos ese tipo de planeación, pues en Colombia los agricultores empiezan a sembrar y sembrar lo que ellos creen que pueden vender, y luego nos encontramos pues la realidad, y es que sale toda la papa al mismo tiempo, salen todos los mangos al mismo tiempo, y sale más papa de lo que somos capaces de consumir los colombianos. Entonces empiezan los precios de los alimentos a caer, empiezan los agricultores a perder dinero y se empiezan a perder alimentos. Entonces lo primero, tenemos que ser capaces en Colombia de organizarnos y de ordenar planes de abastecimiento de alimentos que ordenen la producción agropecuaria para que la hagamos de una manera más inteligente y seamos capaces de abastecer lo que necesitamos los colombianos y de ordenar lo que vamos a exportar. Segundo, tenemos que ser capaces de ordenar la producción agropecuaria para alinear la producción agropecuaria a las necesidades nutricionales del país. ¿Qué significa eso? Si nosotros ya sabemos en Colombia que cerca del 27% de los niños menores de 5 años tienen déficit de vitamina A, que es la principal causa de ceguera infantil, pues ¿por qué no estamos produciendo más alimentos ricos en vitamina A? Solo por ponerles ese ejemplo. Entonces hace falta que en ese plan de ordenar la producción agropecuaria, pues además nos alineemos a las necesidades nutricionales del país. Muy bien. Tercero, también tenemos que organizarnos por el tema de los monocultivos. En Colombia entonces los agricultores tienen monocultivos, no tienen una diversidad de alimentos, digamos, disponibles para el consumo propio, y entonces nos encontramos que los agricultores también se encuentran en inseguridad alimentaria. Y cuarto, por tocar temas grandes, el tema de la pobreza, que lo estábamos hablando ahorita, pues en el campo la pobreza es más aguda. Si bien hoy el 39% de los colombianos en general vive por debajo de la línea de pobreza, pues cuando uno le hace un doble clic a esa cifra y mira el campo, en el campo hay más pobreza, ¿sí? El 44% de los agricultores del país viven por debajo de la línea de pobreza. El 18% de las personas rurales de este país viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces tenemos retos muy grandes para trabajar con los campesinos y ayudar a acabar la pobreza también con los campesinos. Juan Carlos, bueno, en ese orden de ideas y ese panorama que usted nos dice en materia general, ¿cómo ven ustedes al departamento de Boyacá? Un departamento efectivamente productor también del tema agrícola. ¿Cómo ven en materia de pobreza extrema, en materia de hambre sobre todo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de pobreza y luego vamos a hablar de hambre. ¿Cómo está Boyacá en este momento? El 38.4% de la población de Boyacá vive por debajo de la línea de pobreza.
el 12.9% de la población de Boyacá vive por debajo de la línea de pobreza extrema. ¿Listo? Con respecto al hambre, voy a mencionarles primero un par de cifras del hambre nacional y luego las comparamos con Boyacá para que entendamos cómo está el departamento de Boyacá. Hoy en Colombia, estos son datos que se actualizan cada 8 días, hoy en Colombia 22.1 millones de personas hoy están utilizando una cosa que se llaman estrategias de afrontamiento. Son estrategias de crisis. Cuando una familia no puede acceder a alimentos, pues tiene que volverse creativa y pensar qué hacer. Entonces, hoy 22.1 millones de personas en Colombia están o bajando la calidad de lo que comen, o disminuyendo el tamaño de sus raciones, o saltándose comidas, o pidiendo alimentos prestados, fiados, o endeudándose para adquirir alimentos. Entonces, 22.1 millones de personas en Colombia usan estrategias de afrontamiento. De esas 22.1 millones de personas en Colombia, 18.4 millones están en una condición que se llama consumo insuficiente de alimentos. ¿Qué significa eso? Que 18.4 millones de personas en Colombia no pueden consumir alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras todos los días, y muy ocasionalmente o nunca comen alimentos ricos en proteínas como cárnicos o lácteos. Muy bien, Boyacá. Entonces, en este momento, el 38% de la población de Boyacá está utilizando estrategias de afrontamiento. Repito, 38% de la población de Boyacá disminuye la calidad de lo que come, disminuye porciones, se salta comidas o pide alimentos prestados. Y el 34% de la población de Boyacá en este momento está en consumo insuficiente de alimentos, no come alimentos ricos en nutrientes. Entonces, todo esto para decirles, pues la situación de inseguridad alimentaria está a lo largo y ancho del país, y por eso estamos en crisis alimentaria, y por eso el llamado que hacemos los bancos de alimentos a que nos juntemos todos los que podemos ayudar para tratar de mitigar esta situación. Respecto a las situaciones, o más bien a los sectores poblacionales que más están en jaque con esta situación, teniendo en cuenta los diferentes factores, ¿cuáles son los grupos poblacionales que definitivamente la pasan peor con estas problemáticas? Bueno, cuando uno quiere ver las caras del hambre, podríamos decir, repito, el hambre está a lo largo y ancho del país, pero podríamos decir que el hambre en Colombia primero tiene una cara indígena. Los indígenas lo están pasando mucho más mal. Segundo, tiene una cara afro. La población afro del país también pasa peor situación, digamos que está en más inseguridad alimentaria. Tercero, tiene una cara rural. La población rural de Colombia está en peor situación de seguridad alimentaria, y por supuesto que los niños y las niñas de este país pues también digamos que afecta a la seguridad alimentaria, o el hambre afecta de manera especial los niños, las niñas, afecta su crecimiento, su desarrollo, impide que los niños desarrollen capacidades, habilidades, que sean menos inteligentes. Y les voy a dar un par de datos para finalizar con este tema de los niños. En Boyacá, este año ya se han diagnosticado 74 niños menores de 5 años con desnutrición aguda. En Boyacá el año pasado cerramos con 519 niños que se encontraron con desnutrición aguda, niños pequeñitos, menores de 5 años. El año pasado en Boyacá se nos murieron 2 niños por causas asociadas a la desnutrición, y estos son números pues que tenemos que trabajar para impedir que se nos mueran los niños por hambre. Estamos conversando con Juan Carlos Buitrago, él es el director de la Red de Alimentos para el Departamento, para Colombia, y hablando precisamente de cómo este tema de la pobreza extrema, la desnutrición por circunstancias de poca capacidad adquisitiva de dinero y compra de los elementos básicos de la canasta familiar, pues puede llegar a presentarse este caso como de muertes de niños por desnutrición. Juan Carlos, la gente cree en el campo que viniéndose a las ciudades puede tener una alternativa de vida, una alternativa laboral, y lo que pasa es que vienen a engrosar los cinturones de miseria, la mendicidad, el tema de la delincuencia. Desde el Banco de Alimentos, ¿hacen alguna acción para que la gente crea en el campo, se quede allí, pero pues en condiciones dignas, ¿no? Porque también quedarse allá para aguantar hambre, pues seguramente uno también siente la esperanza de que si cambio de territorio voy a mejorar mi situación. ¿Qué hace el Banco de Alimentos para esa población que está pensando en migrar a la ciudad creyendo que va a mejorar su situación? Bueno, varias cosas. Entonces voy a retomar una de las cifras que les decía ahorita. Colombia, uno de los factores que agudizan el hambre en Colombia pues es el desplazamiento.
Sí, somos el cuarto país del mundo con más personas desplazadas por culpa de la violencia. Son 5.2 millones de personas que se han desplazado en Colombia por culpa de la violencia. La mayor parte de esas personas campesinos, agricultores. Que los agricultores se desplacen a las cabeceras municipales aumenta la inseguridad alimentaria del país, y nosotros, pues, los bancos de alimentos y todo el país tenemos un reto de generar diferentes acciones para que los agricultores permanezcan en el campo. Necesitamos agricultores que cosechen no monocultivos, que cosechen diversidad de productos para poder abastecer todas las necesidades que tenemos en el país. Tenemos un reto con la mujer rural, tenemos un reto de igualar las oportunidades, de garantizar que la mujer rural, por ejemplo, acceda a créditos, que acceda a tecnología para producir los alimentos que se necesitan producir, y tenemos un reto también con los jóvenes para que le cojan más amor al campo, los jóvenes para que se vuelvan emprendedores con todas esas capacidades agrícolas, para que innoven y podamos tener un abastecimiento adecuado de alimentos en el país. Entonces, los bancos de alimentos tenemos un programa muy bonito que se llama el programa de recuperación de excedentes agrícolas, y lo contábamos ahora. En Colombia se están perdiendo la tercera parte de los alimentos que se producen. El 40% de toda la comida que se bota en Colombia al año se bota desde la producción agropecuaria. Entonces, hoy los bancos de alimentos de Colombia estamos trabajando con un poquito más de 2.100 pequeños agricultores de diferentes partes del país, en lo que, digamos, con un trabajo articulado. Vamos, los visitamos, entendemos cómo están sus cosechas, por supuesto aprovechamos, muchos de esos agricultores nos donan los excedentes, los pedazos de las cosechas que no logran comercializar, nosotros los recibimos en donación para compartirlos a población vulnerable. El año pasado, por esa vía, recuperamos un poco más de 5.200 toneladas de frutas y verduras, pero también nosotros hacemos un proceso de fortalecimiento, de capacitación. A esos agricultores les entregamos muchas veces productos de los que tenemos en el Banco de Alimentos, que ellos también los necesitan, ellos también son vulnerables, y les entregamos también algunos abonos, fertilizantes, para fortalecer lo que están haciendo ellos en el campo. Director, ya casi para cerrar, ustedes desde el Banco de Alimentos han logrado unas alianzas muy importantes a nivel nacional, y esto ha permitido también entregar cierta cantidad de comida, una cifra muy importante además, a personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo se ha logrado? ¿Quiénes están vinculados? Y para el caso del departamento de Boyacá, ¿ya hay alianzas específicas? Bueno, el año pasado cerramos entregando un poquito más de 38.000 toneladas de alimentos, y con estas 38.000 toneladas de alimentos estamos mejorando la nutrición de 1.242.000 personas en situación de vulnerabilidad. Esto lo logramos gracias, como lo dices, Carolina, a una gran alianza que tenemos con más de 2.700 empresas de este país. Más de 2.700 empresas ya tomaron la decisión de apostarle a la lucha contra el hambre. Tomaron la decisión, las que son empresas de alimentos, de donar en vez de botar la comida, para no desperdiciar alimentos. Los alimentos que no logran comercializar, pues los donan a los bancos de alimentos. Otras empresas que no son de alimentos, pues nos ayudan de diferentes formas, con logística, donando dinero para poder comprar más alimentos, etcétera. Pero además, una alianza con más de 3.500 personas naturales que dicen: yo quiero ayudar, yo quiero ser voluntario, o yo quiero donar dinero, o yo quiero donar también alimentos. Y entonces es una super red de 24 bancos de alimentos, 2.700 empresas, 3.500 personas, todos trabajando por la seguridad alimentaria del país. En el departamento de Boyacá no tenemos banco de alimentos, tenemos banco de alimentos en otras 23 ciudades del país, pero en Boyacá trabajamos muy de la mano con la arquidiócesis. Los bancos de alimentos de Colombia son una obra de la Iglesia Católica, y entonces en Boyacá pues vamos movilizando alimentos hacia la arquidiócesis, y desde la arquidiócesis se hace la distribución de alimentos a comunidades vulnerables. Juan Carlos, ¿hay algún número de contacto que ustedes tengan para que las personas que nos están sintonizando quieren unirse a esta labor, hacer alianza, o de repente conocen poblaciones vulnerables, pues puedan, digamos, obtener mayor información, vincularse? Claro que sí, pueden entrar a la página web de Abaco, es www.abaco.org.co. Repito, www.abaco.org.co. Allí están los teléfonos, allí está el link para chatear si quieren escribir por WhatsApp, y están las diferentes formas de ayudar. Si las personas quieren inscribirse como voluntarios, si quieren hacer donaciones en dinero, las empresas si quieren hacer donaciones de producto, digamos que allí están todos los medios de comunicación para que nos podamos articular y podamos ayudar a trabajar y acabar este flagelo en el país.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Él es el director de la Red de Banco de Alimentos para el País. Muy amable por sus explicaciones y por el trabajo que adelantan en favor de disminuir pues estas circunstancias de pobreza y pobreza extrema, de desnutrición que viven muchos colombianos. Gracias, Carolina, a ustedes por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes.